El lunes 5 de diciembre de 1791, Amadeus Mozart murió a los 35 años de edad y al día siguiente fue sepultado en una fosa común. Cualquiera que haya sido la grave enfermedad que causó su muerte prematura, poco tiempo antes, Mozart se encontraba en un estado cercano a la desesperación. Se sentía un hombre golpeado por la vida. Las deudas aumentaban. La familia siempre cambiaba de domicilio. El éxito de Viena, una de las cosas que más le importaban, se alejaba cada día más. La elegante sociedad vienesa se apartó de él. El vertiginoso desenlace de su enfermedad fue el resultado de una certeza. Mozart murió con la sensación de haber fracasado socialmente. Vale decir, la pérdida total de la fe en lo que deseaba desde lo más profundo de su corazón. Las dos fuentes de su voluntad, lo que lo impulsaba a seguir viviendo, lo que le daba la conciencia de su propio valor, se habían secado. El amor de una mujer a quien podía confiarse y el amor del público vienés por su música. Ambos los disfrutó durante una época. Ambos ocuparon el primer lugar en la jerarquía de sus deseos. En los últimos años de su vida, Mozart sintió que los perdía. Esta es su y nuestra tragedia. La información de este video fue extraída del libro Mozart, Sociología de un genio, del sociólogo alemán Norbert Elias. A pesar de ser una de las figuras clave de la sociología, el alemán Norbert Elias tuvo un reconocimiento tardío. Nació en 1897 y muerto en 1990, en una familia judía acomodada. Estudió medicina, filosofía y sociología. Emigró a Inglaterra a causa de la guerra, pero ya había escrito para entonces sus aportes más importantes. Esta semblanza de Mozart es un ejemplo de su fino análisis. Mozart, Sociología de un genio, es un estudio que analiza las condiciones sociopsicogenéticas de un prodigio musical que luchó incansablemente por el devenir del artista libre. En aquella época, un músico atrapado en un momento histórico de transición debía permanecer al margen de los cánones estéticos del público aristocrático cortesano de la segunda mitad del siglo XVIII. Separemos al artista del hombre. Hablemos del hombre. Hoy en día, cuando el nombre de Mozart se ha convertido para muchos en el símbolo de la más dichosa de las creaciones musicales que conocemos, parece increíble que un individuo con esa mágica fuerza creativa haya muerto a los 35 años, porque la falta de amor y reconocimiento de los otros provocaron la pérdida del sentido y valor de su propia vida. Todo esto sorprende cuando uno se interesa más por su obra que por su persona. Sin embargo, no debemos equivocarnos al medir lo que uno juzga como cumplimiento o pérdida, con lo que para otros significa el cumplimiento o pérdida de su vida. Quiero decir que debemos entender lo que otros consideran como cumplimiento o pérdida de su existencia.
Hablemos de su mundo interior, la melancolía por sí mismo. Mozart era un individuo consciente de su extraordinario talento y sin duda habría dado mucho más. Pasó una gran parte de su vida trabajando incansablemente. Sería arriesgado decir que no se dio cuenta de que su arte musical trascendía la época. No obstante, el presentimiento de la importancia de su obra en las futuras generaciones nunca lo consoló ante el fracaso de los últimos años de su vida, sobre todo en Viena. La prosperidad le importaba relativamente poco. El presente lo era todo para él. Necesitaba que su talento fuese reconocido por los otros, sobre todo por sus amigos y conocidos más cercanos. Hablemos de su personalidad y autoestima. Se puede hablar de una personalidad maníaco-depresiva con rasgos paranoicos, cuyo impulso fue controlado en un principio por la capacidad del sueño diurno de la música. Al parecer, Mozart, quien siempre estuvo orgulloso de su enorme talento, nunca se quiso a sí mismo. Además, es posible que nunca se viera como una persona que pudiese despertar el amor de los otros. Su cuerpo no era atractivo, su rostro pasaba desapercibido. Es probable que siempre deseó tener otro rostro cuando se miraba en el espejo. El círculo satánico de esa situación consistió en que su rostro y su cuerpo eran los de un hombre que no correspondía a sus deseos más íntimos por el desprecio que sentía hacia su persona. En los últimos años apareció la sensación de que nadie lo quería ni deseaba, unida a la necesidad incontenible de ser amado y deseado por una o varias mujeres y por varias personas, es decir, como hombre y como músico. Hablemos de su relación con su esposa. Probablemente ahogó por un tiempo la sospecha indestructible de que su mujer amaba a otros hombres y la sensación de que no era digno del amor de ninguna persona. Esa misma sensación lo fue apartando del cariño y el aprecio de los otros y volatilizó el enorme éxito como si fuese humo. ¿Acaso es difícil amar el arte de Mozart sin amar un poco al hombre que lo creó? Todo hombre reconocido por la grandeza de sus actos será sin duda el punto culminante o el inicio de otra época. Sin embargo, si observamos detenidamente, los grandes acontecimientos suelen acumularse en épocas en que pueden definirse como periodos de transición y crecen siempre en la dinámica del conflicto entre los grupos que pierden su fuerza y tienden a desaparecer y los nuevos grupos que ascienden al poder. Para Mozart, esta dinámica era cierta. Él sabía perfectamente que existiría
un antes y un después, a partir de su corta estancia en este mundo. Siempre lo supo. Gracias, Mozart.